20 preguntas intrigantes que siempre te hiciste en 10 minutos. A ver. 20 Intrigantes. preguntas tontas en 10 minutos. Bueno, no olvides tontas. comentarnos tu pregunta para salir en un próximo video. ¿Qué es lo más dañino de una hamburguesa? A ver, eso sí me pregunté. Si analizamos los ingredientes cada uno por individual de una hamburguesa tradicional, la conclusión siempre será la misma. Lo más dañino es el pan. Verás, el pan que se realiza en la actualidad lo hacen con harina de trigo blanqueada con cloro. Además, esta Con composición cloro. contiene gluten y azúcar, componentes que, al no ser procesados por el cuerpo, se transforman en grasa corporal almacenada. Ah, no. ¿Quién sabía. cierra la puerta del autobús cuando baja el chofer? ¿Quién cierra la puerta del autobús cuando baja el chofer? Y seguramente él tiene un control que él se cierra solo. A ver. Los conductores tienen una llave especial que Viste, abre una llave. una cabina exterior en donde se encuentran varios botones, entre ellos el de la puerta. Algunos autobuses Salía incluso corriendo. pueden cerrarse de manera inalámbrica mediante un control. God. Si un cirujano es arrestado en medio de una cirugía, ¿qué pasa? ¿Dejan que termine la cirugía o se lo No, llevan? deja que termine. ¿Cómo lo va a dejar? Este escenario es prácticamente imposible. En primer lugar, los policías no tienen permiso bajo ningún aspecto de entrar a una sala quirúrgica cuando está en uso, ya que ¿Viste? pueden poner Lo en tiene que riesgo dejar. la vida del paciente al ingresar al área sin esterilizarse previamente. Además, tendrían que utilizar indumentaria requerida. Aparte de eso, los policías tendrían que esperar sí o sí a que termine la cirugía, ya que todo el equipo de cirujanos Imagina que no termina más la cirugía, ¿no? La hago re larga, dice. Esta cirugía dura 2 horas, la alargo a 8 horas, los policías se duermen, ¡pum! Me escapo. se encuentran película. previamente seleccionados. Esto hace que cada integrante tenga una labor importante que no se debe delegar a nadie más o de lo contrario se pondrá en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué la mayoría de los fluidos corporales tienen un sabor salado? A ver esto. Se debe a la enorme cantidad de cloruro de sodio, o sea, sal, que tenemos en el cuerpo. Según la teoría de la evolución, tenemos todos sal. provenimos de organismos que inicialmente vivían en el océano. Con el Ok. paso de los milenios, las criaturas se adaptaron en mayor o menor medida, manteniendo ciertos aspectos. En nuestro caso, posiblemente el cloruro de sodio, indispensable para nuestro cuerpo, sea ese vestigio que tenemos de la evolución. ¿Sabes qué? Pongo la foto de Messi. ¿Cuentan como edad Para los Messi, ¿no? 9 meses que estuvimos en el vientre materno? A ver esto. No, ya que la edad de nacimiento empieza desde el momento en que estás legalmente vivo, justo después de salir del vientre de tu madre. Sin embargo, existen otras culturas que toman otro tipo de aspectos para medir la edad. Por ejemplo, los surcoreanos tienen la creencia de que los bebés nacidos en sus tierras poseen ya 1 año de edad desde el momento de sus nacimientos. ¿En serio? ¿Por qué cuando el móvil está apagado se descarga? Mal. ¿Por qué? Este es un problema de todas las baterías recargables. Van perdiendo energía por el mismo puerto por el que se descargan. Todo en una forma muy lenta, pero pasa. Ok. ¿Cuál es el insecto más venenoso que existe en la faz de la Tierra? ¿Cuál es? El mosquito. Posiblemente sea el gusano de la muerte. Su nombre ya habla mucho sobre él. Oye, pero ¿qué es eso, boludo? Se trata de una pequeña Mío, mirá ese bicho. oruga cubierta de pelos urticantes exageradamente venenosos que al tocarlos generan náuseas, dolor de cabeza, muy fuerte por cierto, No, ni a palo moretones en toco el esa cuerpo mierda. y si no se trata a tiempo, el afectado puede presentar cuadros hemorrágicos. Este insecto se puede encontrar en gran parte de Sudamérica, específicamente en las zonas más cercanas a las selvas del Amazonas. Igual los animales más coloridos. Se me cayó todo. Los animales más coloridos son los más venenosos. ¿Cuánto tiempo tendría que vivir para que mi cuerpo borre los tatuajes? ¿Ven esto? Fíjate que la respuesta es más compleja de lo que crees, ya que el hecho de que se te borre un tatuaje o no depende de varios factores, pero suponiendo que tienes una piel que se puede considerar perfecta, lo más seguro es que tu piel desaparezca primero que la tinta. Y si no, posiblemente pasarían cientos de años y aún así tendrías no se borra vestigios más. del tatuaje. A mí que no se ahorra mal los ¿Qué tatuajes. pasa si le pongo café a una planta?
Dependiendo de la presentación del café, la ayudarías a crecer o directamente perjudicaría su bienestar. Los granos de café recién tostados tienen una acidez muy elevada que puede dañar la tierra. Sin embargo, las sobras de Venid a mí, todos los que Oye, me estáis clavó un anuncio en el medio del video, el y yo hijo os de haré puta. descansar. un café ya infusionado posee un pH neutro, por lo que son ideales gracias a los minerales que hay en su composición. Ah, entonces le echo café. ¿Por qué los depredadores no se comen a los osos hibernando? Mal, a ver esto. Créeme, los osos son cero inofensivos cuando se encuentran hibernando. De hecho, pueden levantarse en cualquier momento si sienten la presencia de cualquier cosa en el lugar. Sus movimientos se ven ralentizados, pero siguen poseyendo una fuerza increíblemente el oso te letal con la que mata, boludo. ningún animal quiere lidiar. Es más fácil intentar atacar a cualquier otra criatura. No, el oso te mata, te agarra y te mata. ¿Los animales saben que están a punto de ser asesinados? A ver esto, amigo, porque lo que... A ver si saben. La verdad es que sí. No todos, pero obviamente. muchos de ellos sí lo saben. Todo depende del grado de inteligencia de Del la chancho, criatura la y del gallina. tipo de situación, porque, claro, la mayoría de los animales saben cuando están en peligro, pero eso no significa que sean conscientes de la muerte. Pobrecito, boludo. ¿Por qué todos los mamíferos entran en celo salvo las hembras humanas? A ver esto. El estro no es más que el período en el que la mujer se encuentra disponible sexualmente. Y déjame decirte que todos los mamíferos pasan por él, incluyendo los seres humanos. Sin embargo, algunas especies han logrado separar el tener sexo de la reproducción. Tener sexo. Esto se debe a que el acto de tener relaciones sexuales evolucionó en estas especies Mira, para ser mira, algo León. más que solo reproducirse, ya que, de forma natural, la reproducción es un acto riesgoso que pone en peligro a las parejas ¿qué es mientras esa? copulan, por lo que solo debe hacerse en cierta época del año en la que es más abundante la fuente de alimento. Ok. ¿Cuál es el ser vivo que tiene mejores posibilidades de sobrevivir como especie en 1.000.000 de años? A ver cuál. Te presento a los ¿Qué mierda es eso, boludo? tardígrados, mejor conocidos como Yo nunca vi eso en mi vida. los animales más resistentes del mundo. Se trata de una especie de criatura Amigo, es invisible. microscópica que suele vivir dentro de los musgos, en donde se alimentan de células vegetales y de pequeños invertebrados. Es muy resistente a condiciones extremas, puede estar hasta 10 años sin recibir agua, Qué raro es soporta eso, el ¿no? vacío, sobrevive a temperaturas menores a 200 grados centígrados y es capaz de soportar altas dosis de radiación. Además, se puede aparear en el espacio exterior, convirtiéndose así en el animal con más posibilidades de sobrevivir en cualquier escenario. Ok, ahora lo sé. ¿Los backrooms son reales? Los backrooms, ¿qué son los backrooms? A ciencia cierta, no. Los lugares no existen en la vida real. De hecho, el origen de esto se encuentra Ah, este es el juego ese en un que se foro matan, de ¿no? 4chan del año 2019. Un usuario anónimo publicó que le compartieran fotos inquietantes, y en uno de esos comentarios mencionaron por primera vez a los backrooms. A ver, ¿qué Esa son los publicación backrooms? ganó fama con los días, por lo que muchas personas aprovecharon para crear sus propias historias de terror Ah, relacionadas a estos sitios imaginarios. A ver, pero ¿qué es los backrooms? A ver. Backrooms. A ver, ¿qué es? No, esto no es, boludo. 20 Espera, preguntas. ¿dónde era? ¿Dónde era? A ver, Depende a del ver. grado. Una se puede estar convirtiendo cierta, no. Los A ver. lugares a ciencia cierta desde sobrevivir en cualquier Espera, escenario. bancame un rato. Los backrooms Lo que viví en los backrooms. A ver, espera. ¿Va qué? Backrooms. Acá está. Backrooms. Personas que cayeron en los backrooms. A ver esto. El miedo a caer en los backrooms es algo que mucha gente llegó a experimentar, y más desde que se viralizó la historia de estos lugares. Aunque existen personas Un a lugar las que les encantaría Que pasa algo ver raro, ¿no? los cuartos, tenemos a una que está atrapada al nivel. Él nos muestra que una figura se queda parada en medio de la calle. Ah, sí, son cosas turbias de Estados Unidos. 20 preguntas. Bueno, sigamos. Por conocidos como los animales. Los backrooms son... Esa publicación ganó fama con los días, por lo que Ok. muchas personas aprovecharon para crear sus propias historias de terror relacionadas a estos sitios imaginarios.
¿Cuál es el día del año que tiene más nacimientos registrados y cuál es el que menos tiene? A ver cuál es. Específicamente, el año 1963 fue bastante próspero en términos de natalidad, puesto que por cada 1000 personas nacían 36, mientras que el año con menos nacimientos registrados en los últimos años fue el 2020, con 17 nacimientos por cada 1000 personas. Bueno, ¿Un sordomudo puede hablar con voz en su cabeza? Y si es así, ¿puede escucharla? para esto, Depende. Si nació siendo sordomudo, pues no, ya que simplemente ¿Verdad? nunca ha escuchado algo, por lo que posiblemente le sea más difícil imaginar un sonido si no sabe cómo es, menos algo tan complejo como son las palabras. Los pensamientos los tienen de forma más abstracta. No es necesario imaginarse una voz para pensar. Posiblemente por su cabeza pasen más imágenes, olores y sensaciones que otra cosa. Por otro lado, si no nació sordomudo y perdió la habilidad de hablar y escuchar en un sí, puede accidente, ser, sí. posiblemente pueda seguir escuchando la voz en su cabeza, ya que tiene una noción de cómo suena eso. es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre los ojos coreanos, chinos, japoneses y vietnamitas? Son todos iguales, boludo. Pero ¿cuál son la diferencia? A ver. Los japoneses suelen tener los ojos más pequeños que los chinos y los vietnamitas. Esa es la principal diferencia relacionada a los ojos. Oye, pero no hay si hablamos mucha de diferencia aspecto igual. físico, los chinos y los vietnamitas suelen tener Son las caras casi iguales. más anchas, al igual que sus narices. Por ahí un poco de Si el diferencia. cerebro no tiene receptores de dolor, ¿por qué nos dan dolores de cabeza? A ver esto. Esto se debe a que, a pesar de que el cerebro no posee los receptores de dolor, las estructuras que se encuentran a su alrededor sí las tienen. Estas notan ciertas alteraciones en la cabeza y mandan señales al cerebro y luego este las interpreta como incomodidad. Y ahí te duele la cabeza. Si un bebé es intolerante a la lactosa, ¿le puede hacer mal la leche materna? A ver, todo esto me En interesa. realidad los bebés no pueden ser intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿para qué me pones la Esto pregunta? depende de su alimentación. Los bebés pueden ser alérgicos a la leche de la madre, pero no por la lactosa, sino por algún otro compuesto. ¿A dónde van las moscas por la noche? A mi cara va y me pica el hijo de puta. Busca bien, seguro no las ves debido a su pequeño tamaño, pero en realidad estos insectos nunca se van de tu casa, ni siquiera en las noches. No, se quedan Posiblemente todo se el día. escondan en algún rincón tranquilo de tu hogar, pero realmente amigo, siempre están ahí, Ese contigo. ruido me molestó, pensé que venía a mi oreja. Ok, eso fueron las 20 preguntas intrigantes que siempre te hiciste en 10 minutos.